Jesús Diego Oregel, alias JD, ha tenido muchas etapas musicales. Inició formando su grupo con su hermano, después con su primo Raúl Valencia, y empezaron en eventos privados y tocando en fiestas familiares. Inició inspirándose en la música de Ariel Camacho y los corridos que estaban de moda. Este era su repertorio para fiestas privadas. Canciones como El Karma, El Quesito, Del Negociante, Tomen Nota, El Escudo del Chavo, El Proceder de Manuel. Un día, JD de la nada le llegó la inspiración y empezó a escribir su primer corrido para Vladi, primo y amigo de JD. Después vinieron temas como Jarabe con Sprite, Cómo me la navego, Vladi 420. Estos temas bajo el sello Baja Music, empresa que creyó primeramente en Herencia de Patrones y que los llevó a una presentación en vivo en el nightclub Cavalli de Tijuana. Llegó el año 2018, donde todo cambió para JD gracias a Vladi 420, representante del grupo que tenía un contacto con Rancho Humilde, y presentaron el proyecto y les fascinó a la empresa. Decidieron firmarlos de inmediato e impulsar la carrera de su grupo de JD, Herencia de Patrones. Le empezó a llegar el dinero y la fama a JD. Cambió su estilo de vestimenta y su forma de actuar. Él tiene un estilo único que muchos en el género le han querido copiar. Su marca favorita de JD es de la famosa casa diseñadora Burberry, pero también usa marca como Bathing Ape, sus icónicos tenis Nike Air Force One y Christian Louboutin, y no se diga de sus famosos lentes Cartier. JD tiene la famosa frase "clica shit", que significa en el argot urbano estadounidense como cosas de la clica, vivencias que solo él y su clica conocen. Como él mismo lo dice, para los que conocen el rollo, pura clica fija. Si no estás familiarizado con esto, algunos no lo entenderían. Clica shit. What? Clica shit. What? Clica shit. JD, junto a su grupo Herencia de Patrones, está en la cúspide como un grupo exitoso, tanto así que si quieres un corrido personalizado escrito por JD, tienes que pagar la cantidad de $10,000. Pero si decides contratar al grupo Herencia de Patrones para una fiesta privada, tan solo tienes que pagar $20,000, más gastos de transporte y viáticos. JD ahora es todo un empresario visionario. Abrió su marca de ropa y empezó hace tiempo una empresa musical llamada Dinero Recio. Surgieron unos problemas legales, se desanimó por un tiempo y ahora inició todo de nuevo con su nueva empresa HP Records, donde ya cuenta con los grupos como Hermanos Figueroa, Grupo Triple L, Marca de Rancho, Los del Puerto, Grupo Hacendado, entre otros. No todo ha sido éxito para JD, ya que le han surgido pequeños problemas con el grupo Eslabón Armado en su antigua empresa Dinero Recio. JD los estuvo apoyando y ellos decidieron partir caminos. Con Tony Loya también, ya que el joven admiraba mucho a JD, tanto que no ha querido crear su propio estilo, sino solo copiar el estilo de JD, y eso molestó mucho a JD, porque no le dan el crédito y solo pareciera una parodia de su persona y de su estilo. Para la raza que me sigue comentando de Eslabón Armado, we're not at fault at anything. Nosotros los hemos estado apoyando desde el principio y deciden voltearnos la espalda. They gave it back to us. Like, that's real fucked up and shady after we've been sticking up our necks since the beginning, helping them out with music videos, music, fucking gas, literally from side to side, everything. We've been doing everything. And plus, we haven't even gotten a fucking penny from them since they've been signed. Like, what the fuck? How am I at fault with anything after I'm helping them out and not getting nothing back? I expect you guys to understand because it's some real life shit and it's fucked up. JD, en una presentación en vivo, tuvo un accidente donde pateó una pelota que el público le lanzó. Desgraciadamente, tuvo una repentina caída que solo quedó en eso y no fue grave. Siguió cantando como todo un profesional.
JD, así como él se inspiró en otros músicos para aprender a tocar y después crear su estilo propio, él ha motivado a muchas personas que han surgido después de escuchar a Herencia de Patrones. Un dato interesante es que JD mide 1.74 metros y pesa 58 kilogramos. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas, que le des like y compartas.